Bienvenidos a Iglesia Activando el Reino. Estamos activando el reino. Yo estoy 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 activando el reino. Estoy activando el reino. Yo estoy activando el reino. Nosotros estamos activando el reino. Amén. Los grupos me han servido a ser feliz, sentirme ya y tener la oportunidad de ser una bendición para los demás. Leámoslo entonces, ese es el tema hoy, Hechos 16 al 27. Es una palabra preciosa que se llama fluyendo en la unción, fluyendo en la unción. Gracias, hermana, por poner siempre las citas ahí. Bien, pues vamos al tema entonces, hermanos. Dice Hechos 16, vamos a leerlo en el nombre de Jesús, vamos a ponernos los lentes para leerlo bien. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con cepos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían el cántico. Dice, los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel, y las cadenas de todos ellos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Bien, pues es un tema, hasta el 31, o sea que es Hechos 16 al 31. Hay algo que me impresiona aquí, bueno, hay mucho que hablar, pero me quiero concentrar en el hecho de la unción, en el hecho de la unción. Notemos algo, hermanos amados, primer punto hoy. Pablo nos está enseñando, el apóstol Pablo, con esta lectura que acabamos de tener, que el apóstol Pablo se movía por unción, no por emoción. Y ese es el primer punto hoy. La emoción, apúntelo ahí. La emoción anula la unción. Cuando nosotros aprendemos a movernos por unción de Dios, o sea, voy a decirlo así, por lo que Dios quiere, no por lo que nosotros queremos, entonces la unción va a fluir. ¿Cuál es la unción? ¿Qué es la unción? Apúntelo ahí. Es el respaldo sobrenatural de Dios sobre una persona. Esa es la unción. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una unción. ¿Qué significa? Todos tenemos un respaldo de parte de Dios de una manera especial. Digamos, a veces hay gente que al cantar tiene una unción para cantar. Otros tienen unción para predicar. Otros tienen unción para los negocios. Otros tienen unción para hablar a las personas.
En fin, hay diferentes unciones, diferentes respaldos de Dios. Eso lo pueden ver ustedes, aparece en 2 Corintios 12. Ahí están los dones del Espíritu. Dice que Dios repartió los dones como Él quiso y que aunque hay diferentes operaciones, el Espíritu es el mismo. Es un solo Espíritu, el Espíritu Santo, y repartió diferentes dones, diferentes unciones a los hombres. Bien, dicho esto, note usted en el capítulo 16, estamos de Hechos de los Apóstoles. Notemos cómo el apóstol Pablo encaró la situación de esta muchacha con espíritu de adivinación. Dice la Biblia que después de varios días, esta muchacha iba dando voces atrás de ellos, diciendo, iba Pablo y Silas y los demás discípulos. Y ella iba dando voces detrás de ellos ante la gente, diciendo, estos son verdaderos siervos de Dios, estos son hijos de Dios que les anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo nada que no fuera cierto. Pero el problema está en que la muchacha tenía un espíritu de adivinación. Oh, este tema está tremendo. San Pablo fue tan sabio y tan espiritual, tan maduro espiritualmente, tan lleno de unción, que supo encarar la situación en el momento preciso y de la forma precisa. Yo no sé cuántos quieren enfrentar las situaciones en el momento preciso y de la forma precisa. Yo recibo eso. Eso es moverse por unción. Movernos por unción es cuando, hermanos, esperamos el momento preciso y actuamos de la manera precisa. Eso es unción. Amén, amén, hermano. Eso es unción. Note usted que si hubiera sido por emoción, Pablo, a la primera, si Pablo hubiera sido volado, Pablo hubiera sido, diríamos aquí en Guatemala, de malas pulgas, ¿verdad? Y se da cuenta Pablo que la muchacha tiene un espíritu de adivinación, pues en el mismo momento le hubiera pegado un grito y le hubiera dicho, no digas eso. Sin embargo, Pablo nos muestra algo, apúntelo ahí, que el hombre y la mujer de Dios que se mueven por unción son personas maduras espiritualmente, Gloria a Dios. Miremos algo. Esto es bien precioso lo que les voy a decir. La muchacha no estaba diciendo nada que no fuera verdad. La muchacha estaba diciendo algo que era cierto. No estaba mintiendo la muchacha. Ahora, apunte esto aquí. ¿Para qué Dios nos da unción? Ahí está el mensaje hoy. ¿Para qué Dios nos da unción? Póngalo ahí. Esa pregunta nos la deberíamos de hacer siempre. ¿Para qué Dios me da unción? Apúntelo. Para que usted y yo tengamos discernimiento. Discernimiento. Hoy hay tan poco discernimiento que la gente le dice amén a cualquier cosa, aunque sean cosas viniendo de brujos, adivinos y hechiceros, que Dios los reprenda. Amén. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro para que usted entienda este mensaje. Si usted agarra un vaso de agua pura, ¿ven? Un vaso de cristal, con un vaso de agua pura, ¿verdad? Se mira que es claro, está claro el vaso. Pero si usted agarra un vaso con Coca-Cola, por ejemplo, con gaseosa, mejor para no darle publicidad gratis, con gaseosa, va a suceder algo, fíjese qué tremendo. Si usted a ese vaso de agua pura le echa otro poquito de agua pura, pues no va a pasar nada en el vaso, no cambia su color. Pero si usted agarra, el vaso de gaseosa y lo vierte sobre el vaso de agua pura, va a sufrir un cambio, va a haber una contaminación, una transformación del color claro a un color oscuro, a un color, va a cambiar su color. ¿Qué pasa cuando no tenemos discernimiento? Pues es el vaso de gaseosa y agarramos una lata de la misma gaseosa y la vertimos sobre el vaso, no pasa nada. La gente no se da cuenta de la sustancia porque no tienen discernimiento, es decir, no hay un contraste para ver lo que es verdadero de lo que es falso, no hay. Y entonces la unción viene para que nosotros podamos discernir, esto viene de Dios y esto no es de Dios. Ejemplo, oí a una joven del Señor, una gran hija de Dios, que compró una pulsera en un mall, y dice que le gustó mucho la pulsera, pero
cuando la iba a pagar, dice que no sintió paz, de la pulsera no sintió paz. Y entonces se fue a ver el envoltorio de la pulsera y atrás decía, esta pulsera tiene un imán, oigan, tiene un imán que te traerá buena suerte. Oigan, que te traerá buena suerte. Y ella reconoció por qué no había sentido paz. Ahora, ojo, los hijos de Dios no necesitamos buena suerte. No necesitamos ni amuletos tampoco. Usted no sabe quién está deseándole esa buena suerte. Gloria a Dios. Entonces el mensaje pareciera nice. El mensaje, pues, no tiene nada de malo. El problema está en que se vuelve malo cuando la unción del Espíritu Santo te dice, eso no viene de mí. Eso no es de mí. Otro ejemplo. La famosa galletita de la suerte, ¿verdad? En la comida china, ¿verdad? Ustedes dirán, alas, hermano José, qué legalista. No, hermanos. Es que, perdóneme, pero esas culturas no conocen al Rey de Reyes. Amén. Yo no tengo que estar leyendo la galletita de la suerte, hermano. Y hay gente que le cree más a la galletita de la suerte que le salió en la promoción de la comida china que en una palabra profética que le envía el pastor. Gloria a Dios. Amén. Es tremendo el tiempo que estamos viviendo. Ahora, Pablo nos muestra algo. Pablo no le habló a la muchacha. Yo quiero que usted anote ahí, el que tiene la unción no ataca a las personas, ataca al espíritu, se dirige al espíritu. Ahí lo puede leer usted, versículo 18. Mire lo que dice Pablo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No le habló a la muchacha, le habló al espíritu inmundo de adivinación que tenía que salir de esa muchacha. Qué tremendo este mensaje. Entonces usted puede ver el versículo 18, no le habló a la muchacha, le habló al espíritu que estaba en la muchacha. Usted tiene que saber hacer la separación. Qué grueso. Entonces cuando nos movemos en unción, no nos movemos para caerle bien a la gente. Hablamos porque estamos hablándole al espíritu que está en la persona. Esto está tremendo hoy. Ya no recuerdo cuántos años, pero hace muchos años atrás, mi papá me invitó, a mi pastor me pidió que lo cubriera un día que él no podía, que lo cubriera en su grupo de estudio bíblico. Era con un montón de gente grande, ¿verdad? En Oakland, en la zona 10. Y entonces me dice, mi hijo, andate bien vestido y que el Señor y me envió a ese grupo. Me recuerdo que a mí me temblaban las piernas al entrar. Vi los carros, hasta guardaespaldas habían afuera y yo dije, Dios mío, ¿qué les voy a hablar? Bueno, como siempre lo he hecho, yo sé que el Señor, en nuestra debilidad, el Señor se glorifica y di un mensaje, el Señor me dio la palabra y prediqué. A las semanas, una señora le escribió a mi papá diciendo que no le había gustado mi forma de predicar y que por esa razón ella ya no iba a llegar más al grupo, ya no iba a asistir a ese grupo de mi papá. Yo vivía todavía con mis papás, estaba soltero y mi papá me dijo, disculpa que te lo tenga que decir, pero esta hermana ya no va a ir porque dice que no le gustó cómo predicaste. Bueno, pasaron como un año y medio por ahí. Y mi papá me llama a la oficina y me dice, mijo, ¿te acuerdas de aquel grupo? Sí. Mira, te quiero decir que no te sientas más mal porque ya me había invitado otras veces mi papá de nuevo a ese grupo. Yo le dije, mira, papi, mejor no me invites porque yo no quiero que más personas ya no lleguen por mi culpa. Me dice mi papá, mira, acerca de ese grupo, te quiero decir, a esta persona le pasó esto y salió a la luz que era bruja. Gloria a Dios. Entonces, por algo ya no llegó al grupo. Amén. Porque llegó un profeta de Dios, llegó alguien con unción. Amén. Y cuando llega la unción profética, cuando llega la unción de Dios, hermano, eso no lo aguantan los brujos, no lo aguantan los adivinos. Amén. Se tiene que ir. Así que no te sientas mal si tal persona ya no te habló, ya no te sientas mal si tu amigo te dejó de escribir, te invitan a otros, no a ti. Tal vez Dios te está guardando de todo mal. Tal vez Dios te quitó a un adivino, a una brujita del camino que no tenía nada que ver en tu historia. Bendito sea Dios. Alguien perdió una buena oportunidad de decir amén. Gloria a Dios. Entonces, versículo 19. Pero viendo sus amos
que había salido la esperanza de su ganancia, porque tenían a la muchacha esclava para generarle dinero, adivinando. Era una bruja. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel y les pegaron. Hermanos, ¿qué necesidad tenía el apóstol Pablo y su discípulo Silas de ir a parar al bote, de ir a parar a la cárcel por haber reprendido a un espíritu inmundo? ¿Qué necesidad? O sea, si lo vemos en lo natural, por eso es que para ser espirituales no hay que ver como los hombres, sino hay que ver como Dios mira. Si lo vemos como los hombres, si lo vemos naturalmente, mundanamente, pues Pablo estaba hecho, porque estaba predicando en un lugar, usted puede ver el contexto, están en Filipos, en un lugar donde apenas habían creyentes. O sea, Pablo estaba hecho. Esta jovencita está diciendo, la bruja del lugar está diciendo, estos son verdaderos hijos de Dios, escúchenlos y háganles caso porque les enseñan el camino a la salvación. Oigan, si lo vemos naturalmente, Pablo estaba teniendo publicidad gratis y de la mejor manera posible, porque era la bruja del lugar. Les está diciendo estos, les están anunciando el camino de salvación. Ahora, la unción no se mueve por emoción. Y lo que el demonio quería, apunte esto, lo que el demonio quería, que Dios lo reprenda, era sacar al apóstol Pablo de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que Jesús tenía que ser predicado, no Pablo. Pero ¿qué quería el demonio? Enaltecer a Pablo. Que Pablo y Silas se sintieran que era por ellos que la gente iba a recibir. Es decir, les estaba tocando el ego, les estaba queriendo inflar el ego. Y Pablo se voltea y le dice, disculpa, mijita, pero ni siquiera le habló a ella, le dijo al espíritu, te vas de ella, se acabó tu fiestín en este cuerpo, fuera en el nombre de Jesús. La echó fuera. Y quiero decirte esto, es bien tremendo. Por haberse movido en la unción, el apóstol Pablo terminó en la cárcel. Yo vengo hoy a decirte en el nombre de Jesús que hay personas espirituales, hay personas ungidas por el Espíritu Santo, personas que están fluyendo ya en la unción porque esas personas se negaron a cosas terrenales. Tú no sabes, por eso dice, me gusta ese dicho, la gente ve la gloria, mas no conoce la historia. La gente puede ver tu luz, pero no saben qué te costó para llegar a esa luz. El apóstol San Pablo iba a experimentar una unción que antes él no había visto. Un terremoto en la cárcel. Las cadenas se rompieron. Los cepos de los pies se partieron. Las puertas de la cárcel se abrieron. Los barrotes se quebraron. Aleluya. A ver, yo le vengo a decir a alguien aquí, obediencia quiere Dios y no sacrificios. Dios no quiere mucho de ti, Dios quiere que tú le obedezcas. Dios quiere que tú te muevas por unción ya en el nombre de Jesús y que te dejes de mover por lo que te conviene. Hay gente tan carnal, hay gente que es tan en contra del Espíritu Santo que solo se mueven si ellos obtienen un beneficio. Yo te quiero decir algo hoy, la unción, hermano, no se puede comprar ni vender. La unción se genera, la unción, hermano, la desarrollas. Para llegar a moverte en la unción, tienes que aprender en el nombre de Jesús a ser como el apóstol Pablo, una persona que se mueve por Dios, no por él, una persona que va a trastornar el lugar donde está, en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Ahora, otra cosa, la unción es para gente sincera, la unción es para gente que no se avergüenza del evangelio. Si tú notas algo, dice que los llevaron a la cárcel, les pegaron antes de entrar a la cárcel. Pero aparte de eso, dice que el carcelero los metió a la cárcel de más adentro. Me fui a investigar cuál era la cárcel de más adentro. La cárcel de más adentro era el calabozo, era el lugar oscuro donde no llega la luz. Los metieron a lo más horrible de la cárcel, a lo más profundo de la cárcel, pero allá en lo más profundo, Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, empezaron a orar y a cantar. Y yo quiero hoy darte el cómo. Aquí viene ya el aterrizón del mensaje. Yo vengo a decirte hoy que si tú empiezas a orar, vas a empezar a cantar. Y si empiezas a cantar, vas a empezar a fluir en la unción del Espíritu Santo. Y esa unción pudre el yugo. Esa unción rompe las barreras. Esa unción rompe las cadenas. Aleluya. Esa unción nos hace, hermano, ver cosas que antes nosotros no veíamos. Aleluya. Cosas más grandes que el dinero, cosas más grandes que el éxito,
cosas que solo van a ver aquellos que se mueven en la unción. Yo no sé cuántos se quieran mover en la unción en el nombre de Jesús, pero hay cosas a mi vida que han venido porque me he metido en la unción, me he metido en la unción. Quiero darte testimonio para la gloria de Dios. Viene muy bien al mensaje. En una oportunidad, yo ayudé a una persona económicamente, le di una oportunidad económicamente, porque el Señor me lo puso. Amén. En el momento representó para mí pérdida, y te quiero abrir mi corazón, quiero ser muy sincero con esto. Esa persona, fíjense qué tremendo. Después de haberlo ayudado, lo que a mí me tocó fue ver su ingratitud y que se marchara de la iglesia. Fíjense qué tremendo. Yo me puse a pensar, ¿yo qué necesidad tenía de haber hecho esto? A los días vi una pesca milagrosa a mi vida y al ministerio que el Señor nos ha dado de una manera sobrenatural. Y yo pude entender ese día que aunque en el momento pareciera pérdida, aunque en el momento pareciera que yo perdí, si tú lo hiciste por la unción, yo te profetizo y te garantizo que no perdiste, sino eso va a venir triplicado, cuadruplicado, yo no sé, va a venir exponencialmente recompensado para ti, aleluya. Así que aprende a moverte por la unción, deja de ver lo natural, que solamente yo di 2, me vienen 4, y si di 4, me vienen 6. Hermano, muévete por la unción ya en el nombre de Jesús, muévete por unción, no te muevas por emoción, aleluya, aleluya. Por eso, cuando tú le das al Señor, lo que tú estás haciendo, hermano, es meterte a la unción. Yo voy a honrar esa unción. Y quiero decirte algo, cuando hay una palabra poderosa, es el momento de sembrar, es el momento de meterte a esa unción y decir, yo esa unción del mensaje, yo no quiero el CD, yo no quiero el PDF, yo no quiero el link nada más, yo quiero esa unción hoy en mi vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo sé que alguien está entendiendo ya este mensaje. Gloria a Dios. Bien. Hechos 16. Ahora vámonos a Hechos 19 para terminar. Les dije que hoy no va a ser muy larga porque es eminentemente poderoso este mensaje. No hay que alargarlo. No hay que alargarlo. Hechos 19. Estábamos en Hechos 16. Ahora vénganse conmigo a Hechos 19. Les voy a decir versículo. Vamos a ver, versículo. Ahorita les digo, hermanos. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 19. Aquí está. Dice versículo 13. Al 16. Hechos 19, 13 al 16. Oigan esto, con esto vamos a terminar. Gracias, hermana. Amén. Esas son Hechos 19, versículos 13 al 16. Dice, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oye, ¿cómo se presentaba? Les decían a los espíritus inmundos, les ordenamos que se vayan en el nombre de Jesús que predica Pablo. Miren qué tremendos estos. 14. Habían 7 hijos de un tal Eseba, judío judío y jefe de los sacerdotes que hacían esto. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu maligno les dijo a ellos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que todos ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Oh! Hermano, desnudos y heridos. Qué terrible. El demonio les dio una paliza, hermano, porque lo estaban queriendo echar fuera sin credenciales. Apunte esto. La unción es la credencial de que tú eres diferente. La unción es la credencial que te va a hacer echar demonios, te va a hacer en el nombre de Jesús romper cadenas, romper yugos, romper prisiones en las personas. Gloria a Dios, echar fuera los espíritus malignos. Yo no sé cuántos quieren esa credencial. Gloria a Dios. Mire que esto es bien tremendo. Cuando un oficial del Marine de los Estados Unidos, un Marine de los Estados Unidos, tiene su traje puesto, el traje no vale nada si no tiene la credencial. Ustedes han visto las credenciales, las insignias se las ponen a los trajes o las tienen en un carnet.
que muestra que esa persona es un marín, esa persona es un ranger, esa persona es un policía. Tienen que tener una credencial. Y yo quiero decirte algo hoy. Jesús dijo, por los frutos los conocerán. Yo quiero hoy decirte cuál es esa credencial para ver tu unción. Se llama frutos. Frutos. Y eso vamos a hablar la otra semana, primero Dios, los frutos del Espíritu Santo. Solo te quiero dejar con esto. Solo te quiero dejar con esto. Empieza a desarrollar tu unción. Empieza a conocer cuál es la unción que Dios te ha dado. Una de las unciones que yo he visto es para la predicación. Pero otra unción que he visto en mi vida es soltar palabra profética, profecía. Dios me llamó para profetizar. Gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Guardar lo que sale de mi boca. Amén. No moverme por emoción, sino moverme por unción. Bendito sea Dios. Así que vamos a orar. Yo ahí donde están, en el nombre de Jesús, cerremos nuestros ojos una vez más. Ya di el mensaje hoy. Vemos a un apóstol Pablo en el 16, un hombre que ya era maduro, espiritualmente se movía en la unción. Aquel hombre se movía en la unción. Y vemos en el 19 que ni siquiera aparece en escena Pablo, sino se menciona de él. Los aqueos que no tenían credenciales le dijeron al demonio, te echamos fuera en el nombre de Jesús que Pablo predica. Y el demonio dice a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no los conocen. Ustedes no están autorizados. Ustedes no tienen unción para sacarme. Así que, hermanos, ese es el mensaje hoy, esta semana. Movámonos ya por unción. Yo no sé cuántos quieren fluir en esa unción, fluir en esa autoridad. Yo lo quiero. ¿Qué vas a tener que hacer? Ser obediente a Dios, sin importar lo que pase en el momento. Después va a venir tu bendición, pero en el momento puede que sea todo lo contrario. A veces Dios me pone a decirles esto. Fui invitado hace 2 años, fui invitado antes de la pandemia, fui invitado a un ministerio muy famoso aquí en Guatemala, ¿eh? Muy famoso, que andan arrasando las redes, hermano. ¿eh? Y el Señor me puso, no, era una invitación para predicar, para estar con los pastores. Y el Señor me dijo, yo no te quiero ahí. ¿Amén? Y entonces uno dice, Señor, pero si en natural eso me hubiera ido mejor a mí. Pudiera ser ya famoso, Señor. Se me hubieran podido abrir más puertas. Y Dios me manda hoy a decirte con autoridad, con unción. Hay puertas que Dios te va a poner enfrente. Que, ojo, que solamente te las va a poner para probarte a ti. Para ver si tú te puedes mover por unción o si por emoción te vas a meter. Quiero decir, hay puertas que Dios te pone que no son para que tú entres. Son solamente para que tú le demuestres a Él, yo me voy a mover por unción, no por emoción. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Otro ministerio, cuando pusimos Activando el Reino, enviados por nuestra cobertura, por la iglesia CFB, a abrirlo allá en Molino Las Flores, donde lo tuvimos. Recibo una llamada de un pastor de Estados Unidos que me quería para ser su pastor aquí en Guatemala, con salario y todo. Amén. No, otro no. Porque esto es así. Y esto no lo digo para mi ego, esto lo digo para bendecirte a ti, en nombre de Jesús. Que muchas veces hay personas que piensan, ese hermano está aquí conmigo porque no tiene a dónde ir. No, a veces tenemos en lo natural mejores propuestas, pero estamos aquí obedeciendo al Rey de Reyes, porque hay una unción que se tiene que impartir, porque tú fuiste llamado para ser ungido, porque tú fuiste seleccionado por Dios para tener un ministro, gloria a Dios, para tener un pastor asignado, gloria a Dios. Oramos, vamos a orar entonces en el nombre de Jesús. La gloria sea el Señor, la gloria es del Señor. Les encargo sus oraciones. El sábado tengo una administración presencial, así que les encargo sus oraciones, su apoyo en oración para que me estén acompañando ahí en oración. Padre, gracias por esa agenda preciosa que tú tienes con nosotros. Gracias porque para hacer todo lo que tú tienes para nosotros por delante, necesitamos unción. Señor, veo
nuestras agendas en fe, Señor. Veo nuestros tiempos que tú tienes para nosotros. Y puedo entender como aquella canción, para esta hora llegué, para este tiempo nací. Señor, en el nombre de Jesús, abre ya, Señor, nuestros ojos espirituales, que podamos ver, Señor, como tú ves, que podamos ver, Señor, todo aquello a lo que fuimos llamados, Padre, y que podamos aceptar hoy que necesitamos tu unción, Padre. Esa unción poderosa que nos va a hacer tener tu respaldo en todo para que podamos, Señor Jesús, cumplir con lo que hay por delante. Sin unción, Pablo no se hubiera dado cuenta que esa niña era una bruja, era una divina que estaba queriéndolo sacar del propósito. Pero con la unción del Espíritu Santo, Pablo pudo reprender a ese espíritu, aunque eso le costara ir a terminar esa noche en la cárcel y ser azotado. Pero luego iba a descubrir Pablo que el Señor rompe las cadenas, que Cristo pone en libertad a los cautivos, que Cristo puede hacer que aún los que no han sido alcanzados con la predicación como el carcelero, por el testimonio de la unción, puedan caer a los pies de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta palabra poderosa. Y hoy queremos, como Pablo y Silas, alabarte, Señor, bendecirte, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Esta canción me gusta tanto, hermanos, porque dice que hay una unción cayendo sobre mí. Dice, mi vida nunca más será igual. Ahí donde estás, cantémosela al Señor. Él es digno de esto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Sí, Jesús. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, sí, Jesús, cambiando mi ser. Gracias, Jesús. Hay una unción aquí. Yo siento su unción cayendo sobre. Que fluya esa unción sobre ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Mudándome. Hay esa unción en tus manos, ese calor, siéntelo ahí donde estás. Gracias, Jesús. Espíritu en mi alma se están llenando. Aleluya. Con el poder de tu Espíritu Santo. Eso es. Mi vida nunca más será igual. Ahí está la unción sobre ti, Ale. Ahí está la unción sobre ti. Espíritu en mi alma aleluya. El poder de tu Espíritu Santo. Aleluya, te amamos, Jesús. Mi vida nunca será igual. Oh, Sharamara Kandara. Oh, Rimara Shira Kandara. Yo aquí cayendo sobre mí. Gracias, Jesús. Gracias, porque donde se canta, los demonios no pueden permanecer. Donde se alaba a Dios, los demonios se tienen que ir. Aleluya. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una unción aquí cayendo gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor.
cambiando mi ser. Ahí donde estás, Ale, ahí donde estás, la unción está sobre ti. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Aleluya. Sigue, sigue. Están Están llenando llenando más en el nombre de Jesús. Poderosa será, Señor, real, será una realidad, Padre, será una unción tangible, poderosa. La gente lo sentirá, nosotros mismos la sentiremos, aún los pequeños en casa, Señor, aún nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán esa unción, la unción del Santo, la unción del Todopoderoso. Gracias, papito lindo. Hoy decretamos ungidas nuestras vidas, ungida nuestra frente por ti, Señor, y seremos esa iglesia con discernimiento. Gracias, Padre, que la gloria, la honra y la alabanza sean solo para ti. Hemos dado tu palabra y te pido como ministro competente, Señor, que quede sembrado y sellado a lo más profundo de nuestro corazón, que nada ni nadie nos la pueda quitar. Bendice a Roberto, bendice a Angie, bendice a Alejandra, bendice mi vida, Señor, y gracias porque nos has puesto, Señor, para oír esta palabra hoy. Que a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.